Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, un espacio de conversación con artistas y gestores de todo Hispanoamérica. Cada semana una nueva conversación a la que nos invita el escritor chileno Víctor Munita Fritis. En Voz Alta es una producción original de Tierra Culta y Radio Bukowski. En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis.
Hoy ya tarde de día jueves estamos en directo desde radiobukowski.org y posteriormente podrás escuchar este audio en www.revistatierraculta.cl y revistatierraculta.mx, además de todos los podcasts de Radio Casa Bukowski y en mi canal de YouTube personal. Estamos muy contentos porque ya hemos tenido muchas visitas a nuestros programas en radiobukowski.org y también en nuestras redes sociales, en donde estamos publicitando constantemente el trabajo que hacemos acá en voz alta de revista Tierra Culta. En la música recién nos acompañaba Tielman Brothers con la canción Rolling Rock. Esta tarde vamos a escuchar la música surf, que de verdad tiene muchos exponentes en la zona de Guadalajara, porque hoy día tenemos una invitada de Guadalajara, México. Hace un tiempo me acerqué al Museo de Paleontología de Guadalajara y quise hacer una entrevista y tuve un problema con el audio y ahí se perdió esa entrevista y dije, no puedo perder nuevamente la oportunidad de entrevistarla y conocer más de su trabajo y además también hacer que el mundo conozca más del trabajo que realiza junto a sus colaboradores y la historia de este hermoso museo de paleontología. Estamos esta tarde con María Isabel Orendain Martínez Gallardo. Ella es licenciada en Letras por la Universidad de Guadalajara, es correctora del estilo del Colegio de Jalisco, labor que sigue realizando hasta el día de hoy. En el año 99 entró a trabajar al Museo de Paleontología de Guadalajara como jefa del departamento técnico, con la tarea de organizar y coordinar las actividades de distintos departamentos, las relaciones públicas y el área de difusión. Desde el año 2010 tomó el cargo de dirección del museo. Tiene una experiencia maravillosa con las letras, con la museología, con la paleontología y nos va a contar todo lo que está realizando hoy día en este trabajo. ¿Cómo estás, María Isabel? Qué gusto es tenerte aquí en Voz Alta de Revista Tierra Culta. Hola, Víctor, a mí también me da mucho gusto estar y qué bueno que tenemos la oportunidad de comunicarnos, aunque no estemos en el mismo lugar, y pues dar a conocer el trabajo que hacemos en el Museo de Paleontología de Guadalajara para que más personas lo conozcan. Este museo es maravilloso, yo tuve el gusto de conocerlo y también me decían desde acá, desde Atacama, ve a conocerlo, conoce a las personas, pero a través de un amigo que tenemos en común, Guillermo, te pude contactar y poder conversar contigo y también conocer más detalle de este hermoso lugar. ¿Qué nos puedes contar en qué está el museo el día de hoy? ¿Qué están haciendo? ¿Para dónde se dirige después de toda esta terrible pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo? Pues mira, yo creo que ya siento yo que estamos remontando la pandemia en la cuestión de que se han seguido incrementando el número de visitantes. Entonces, pues eso nos da mucho gusto. Ya el mes de abril terminamos con 8,100 más o menos visitantes en el museo. Claro que coinciden con las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que pues permite que más gente vaya entre semana a las diferentes actividades que tenemos. Pero yo espero que esa sea la tendencia y que podamos volver a los números de antes de la pandemia. Nuestro mejor mes en ese momento, en los 20 años que llevaba el museo, en febrero de 2020 fue de 11,000 visitantes. Entonces, bueno, pues esperamos que poco a poco logremos que más personas lo visiten, porque a pesar de que el museo ya tiene 22 años, todavía pues hay personas de la ciudad que no han tenido o no saben que existe, o no han podido ir, o no hemos hecho las actividades que les atraigan, pero esperamos que poco a poco el museo se convierta en un lugar para pasar un buen rato, para conocer más sobre la paleontología y los diferentes temas que tratamos en las exposiciones temporales, así como asuntos de geología, por ejemplo, estamos preparando una exposición temporal sobre el bosque La Primavera, que es un bosque muy cercano al área metropolitana de Guadalajara. Incluso podríamos decir que ya está casi absorbido por el área metropolitana de Guadalajara, que nos ofrece
eh, pues bienestar, nos ofrece aire más puro. Ya Guadalajara es una ciudad muy grande, de más de 5 o 6 millones de habitantes. Y entonces los servicios ambientales que ofrece el bosque son importantes para la calidad de vida de quienes aquí vivimos. Entonces, pues siempre estamos buscando de qué manera atraer a nuevos visitantes y qué podemos hacer para que lo conozcan, pasen un buen rato y también pues se enteren de la importancia del patrimonio paleontológico de Jalisco. ¿El museo a quién pertenece? ¿Es una institución de gobierno? ¿Es privada? ¿Es una institución que pertenece a las universidades o a la Universidad de Guadalajara? ¿A quién pertenece? Nosotros, el museo es parte de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Ujú. Nosotros dependemos de esta Dirección de Cultura y pues como te decía, se inauguró el 14 de febrero del año 2000 para albergar esta colección que fue reunida por el ingeniero Federico Solórzano Barreto Ujú. en el área de Jalisco, y que al ser los fósiles patrimonio de la nación, él los tenía bajo su custodia, pero él siempre quería darlos a conocer. Para él era muy importante que más personas pudieran interesarse por estos fósiles, y de esa manera es que se inaugura el museo en febrero del año 2000. Y bueno, pues desde ahí es que hemos estado trabajando, y de la Dirección de Cultura es de donde recibimos el presupuesto para las actividades que tenemos. Y pues somos parte de un grupo de museos, somos 6 museos en total del Ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, pues ahí vamos con las actividades y todo. ¿Cómo es trabajar en un museo y tratar de vincular a la comunidad? Tú me decías recién que hay personas que aún no conocen el lugar y muchas veces yo me pregunto, digo, ¿qué lugar más hermoso tienen ustedes en Guadalajara? Y claramente le he preguntado a algunas personas que viven en lugares muy alejados y me decían que no es que no lo conozcan, saben que está, pero a veces el acceso de llegar al lugar no se les hizo como fácil, y es porque viven en zonas muy alejadas. Guadalajara, tú decías, tiene entre ya 5 6 7 millones de habitantes que uno vaya a saber por la cantidad de gente y lugares que hay. Entonces, ¿cómo es trabajar y cómo es hacer que la gente pueda acercarse? ¿Cómo es tu labor diaria en eso? Mira, pues a pesar, fíjate que sobre todo los primeros años sí teníamos una difusión importante, porque se daba dinero para llevarla a cabo. Y entonces tuvimos, por ejemplo, parabuses, que son en las paradas del transporte público. Pero a mí sí me llama la atención que gente todavía no sepa, porque sí, con frecuencia, claro que desde la pandemia ha sido menos, pues nos entrevistan en los periódicos y salen noticias del museo o entrevistas en radio, pero aún así, pues creo que es una labor diaria la que tenemos que hacer. Eh, para llegar a estos números, porque otros museos no tienen estos números de visitantes, pues sí ha sido una cosa en la que yo me dedico mucho esfuerzo, porque haz de cuenta que voy que para las escuelas o los colegios, voy que a las juntas de inspectores de zona, a las juntas de directores, mandamos cartas, les recordamos a los maestros qué temas pueden tratar en la visita. Y bueno, de alguna manera ya bueno, ahora lo he tenido que volver a hacer, debido a que, bueno, con los 2 años de que casi pues se estaba muy restringida las visitas escolares, pues Ujú. nos hacía falta recordarles que tenemos el museo y que los maestros pueden abordar de una manera distinta un tema de la currícula escolar. Y entonces pues es otra vez volver a buscarlos, y de otra manera pues ahora estamos aprovechando las redes sociales y Ujú. dando a conocer las actividades que tenemos en estos medios. Pero bueno, siempre creo que hace falta, y seguiré insistiendo en abrirnos, ¿no? Para que más personas lo conozcan y puedan venir a participar en las actividades que tenemos. María Isabel, ¿cuáles son las redes sociales y dónde también puede la gente comunicarse para saber más información de lo que está realizando el museo?
Claro que sí, mira, en la página de Facebook es Museo de Paleontología de Guadalajara y también así se llama Museo de Paleontología de Guadalajara en Instagram. De repente tengo más problemas para publicar en Instagram, pero en la página de Facebook es donde lo publicamos. O también si quieren algo más de información de las actividades que ofrecemos, me pueden mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: museodepaleontología@gmail.com, o los teléfonos, si están en Guadalajara, es 33 12 01 83 30 o 31. Mira, tenemos acá, estoy mirando en este momento el Facebook de Museo de Paleontología y estaba viendo que hace un día tuvieron una charla sobre lo que se llama Planta Turquidia y la era del hielo en Jalisco. ¿Qué nos puedes contar sobre esa charla para comentarles también a las y los turistas que pueden asistir a Guadalajara, que viven en Europa, viven en Alemania, en España, en Francia, en distintos lugares de Latinoamérica donde nos escuchamos? Mira, por ejemplo, el taller, que fue un taller con una charla de planta orquídea, la ofreció el encargado de Flores y Colores de México. Y la verdad es que hasta él estaba sorprendido porque yo creo que fueron más de 50 personas. El cupo era para 30, pero pues ahí multiplicamos las varitas que teníamos de orquídea para que todos se llevaran la suya. Y entonces él nos hizo la explicación de cómo debemos hacer la siembra de estos esquejes para que nos den las plantas. Y pues, como puedes ver en la fotografía, había desde niños hasta adultos mayores. Entonces, bueno, pues sí fue muy interesante. Y el taller de la era del hielo, pues nosotros la mayor parte de la colección que tenemos pertenece al Pleistoceno, que es donde coincide la era del hielo. Y entonces les damos un recorrido por el museo, les presentamos un pequeño documental y después pasaban al salón a hacer en un pedazo de tronco de árbol, podían pintar y hacer una escena de la era del hielo. Y bueno, yo vi a la gente muy, muy satisfecha que se fue. Y de esa manera, combinando las diferentes actividades, ¿no? Tanto la explicación como ver el video, como hacer una actividad manual, consideramos que la gente la pasa bien y logramos de esa manera cumplir con el objetivo de darles a conocer la importancia de la paleontología. Ahí estaba, dijiste, el encargado, director de Flores y Colores de México. Aprovechamos de saludar a este amigo en común que tenemos, Guillermo Rodríguez García, que seguramente en su momento nos va a escuchar y se va a poner muy contento que lo nombramos, porque también hace un trabajo de difusión y de cuidado de las especies de México, y ha llegado hasta acá, hasta Chile también, con su festival, tratando de conectarse con las personas que hacen el trabajo de las cactáceas y el cuidado de las cactáceas aquí en el desierto de Atacama. ¿Tú has tenido alguna experiencia con respecto a otros lugares, a otros museos, a otras ciudades? Tengo entendido que con Atacama tuviste un breve acercamiento también. Así es, fíjate que por medio del Club Personas, que es un club que se dedica a atender a niños con aptitudes sobresalientes, de alguna manera se contactaron con el Museo de Paleontología de ahí de Atacama, y entonces hicimos una actividad con los niños que están en este club y con los niños que estaban allá, niños y jóvenes, y entonces hablamos de nuestros museos, de las diferentes especies que tenemos, porque la colección que alberga el Museo de Paleontología en su mayor parte es de mamíferos del Pleistoceno, y en Atacama tienen fósiles más antiguos, muchos de ellos marinos, que nosotros no tenemos casi marinos. Y entonces de esa manera consideramos que fue un buen punto de partida para que estos chicos de diferentes latitudes pudieran comunicarse a través de un tema en común. ¿Y cómo ha sido para ti trabajar en el museo? Porque recién te preguntaba y quería saber cómo ha sido todos estos años, desde el año 2010
que comenzaste en el año, perdón, 1999 en el trabajo del departamento técnico y luego ya eres la directora. El año pasado también te conocí en el mismo cargo, sigues hoy también haciendo esta labor y una labor que se agradece muchísimo por el estado y el cuidado que tiene este lugar que yo tanto admiro y respeto. Mira, pues para mí la verdad es que fue una situación pues muy, muy interesante. Cuando a mí me invitó a trabajar en el museo, la hija del ingeniero Solórzano, Diana Solórzano, cuando se iba a abrir el museo, y pues la verdad es que yo estudié letras, entonces como que mucha información sobre los fósiles no tenía. Ajá. Pero tuve la oportunidad de que tanto el ingeniero Solórzano como el biólogo Oscar Polaco y los mismos compañeros del museo me empezaran a dar información para darme cuenta de la riqueza que hay en la paleontología, de la riqueza que tienen los fósiles, y pues para mí ha sido muy significativo, me ha emocionado muchísimo todo lo que he aprendido, que además me ha llevado a diferentes áreas del conocimiento en temas de las ciencias naturales, porque tenemos el área de exposición temporal y ahí tratamos diferentes temas de la naturaleza. Y de esa manera pues me ha permitido conocer personas, expertos en temas tanto de la paleontología como de la geología, como por ejemplo tuvimos una exposición de abejas que fue muy exitosa, de mariposas, trajimos dinosaurios que nosotros no tenemos del Museo del Desierto que se encuentra en el estado de Coahuila, aquí en México, y de esa manera conocer gente y aprender. Entonces yo me siento muy afortunada de haber tenido esta oportunidad de trabajar en el Museo de Paleontología, porque me abrió un área del conocimiento que, de no haber sido por esta gran oportunidad, posiblemente no me hubiera enterado, ni me hubiera enterado de tantas cosas tan importantes. Para mí ha sido una riqueza, de lo cual me siento muy, muy emocionadas de poder transmitir a los visitantes, y yo creo que pues de alguna manera sí lo hemos logrado. Recuerdo una vez que fui a dar una plática de los fósiles a una escuela, ya eran jóvenes de secundaria o de preparatoria, no recuerdo, y entonces me hicieron preguntas, y una pregunta fue que por qué me emocionaba tanto cuando hablaba de la paleontología. Y pues digo, me dio gusto porque sí es cierto, sí me emociono mucho, me parece muy, muy significativo lo que podemos aprender para darnos cuenta de todo lo que tuvo que pasar para que nosotros hoy estemos aquí, de cuántas, podríamos decir, factores influyeron para que los humanos estemos ahora en la Tierra, y también la importancia que tenemos y la responsabilidad que tenemos de cuidarlo, porque pues estamos afectando mucho los ecosistemas, y pues eso finalmente repercutirá en nosotros. Vamos a ir a una breve pausa musical, vamos a escuchar a The Chantais con la canción Pipelin, y regresamos con esta conversación tan interesante con nuestra amiga María Isabel Orendain del Museo de Paleontología de Guadalajara. Gracias.
Estamos de regreso aquí en Voz Alta de Revista Tierra Culta, aquí conversando con nuestra amiga María Isabel Orendain sobre el Museo de Paleontología, sobre su trabajo, y nos decía recién que mucha gente le preguntaba sobre la emoción de la paleontología, que te habías emocionado con el conocer más de la paleontología. Y te pregunto, ¿qué relación tiene la paleontología o cómo has relacionado tú el trabajo de licenciada en letras y la paleontología? ¿Qué cosas en comunes hay en eso? Mira, principalmente mi labor es de organización, de dirección, en el sentido de que pues yo debo ver qué actividades hacer, cómo llevar a cabo las exposiciones temporales, los horarios en que se den los recorridos guiados. Y a mí eso siempre me ha gustado mucho siempre organizar cosas y que las cosas salgan bien. Entonces, pues de alguna manera estoy en mi elemento de poder organizar pues casi todas las semanas actividades. Entonces, pues yo me siento muy contenta de poderlo hacer. Y por otro lado, yo creo que de alguna manera el equipo que formamos el museo, que no soy solo yo, somos un equipo de 18 personas, cada uno desde su propia estudios aporta al museo. Por ejemplo, tenemos al curador del museo, que es biólogo, y entonces él, por ejemplo, supervisa que los guiones científicos o la información que estamos dando o las capacitaciones para atender al público se den con la información actualizada y completa. El museógrafo, que es arquitecto, él se encarga como del acomodo de las salas, el puntaje de la letra, con la que se hacen las cédulas, los colores, por ejemplo. Marisol, que ella también estudió letras, pero le gustan mucho las cosas manuales. Ella es la que planea con objetivos, con metas, los talleres que tenemos, de tal manera que podamos en un momento dado medir si logramos el objetivo que teníamos o no, porque no son actividades así como de planeadas al azar a ver qué hacen, sino buscamos tratar de completar algunos objetivos. Y de esa manera, por ejemplo, Daniel, él es ingeniero en electrónica, entonces pues él está al pendiente de todo lo que tiene que ver con las luces y que los focos y que la sustitución ahora a luminarias más económicas en el sentido de gasto de luz, que ya no sean tan calientes como eran al principio, etcétera. Entonces de esa manera nos complementamos todo el equipo y hemos logrado, pues yo creo que la gente que nos visita se vaya satisfecha de haber estado en el museo. La historia del museo, me comentabas que llegaste por la hija del ingeniero Federico Solorzano, y cuéntanos un poco también a nuestros y nuestras auditoras quién es Federico Solorzano. Sí, mira, el ingeniero Solórzano, bueno, ya falleció. Él nació en 1922 y murió en 2015. Él era un paleontólogo autodidacta que estudió la carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara y siempre tuvo él una gran pasión por los fósiles. Hasta 1986 los fósiles no se habían catalogado como patrimonio de la nación, entonces él salía a campo, recolectaba los fósiles, gente de diferentes lugares, sobre todo aledaños al lago de Chapala o a las lagunas de Zacualcos, Sayula y San Marcos. Cuando hacían pues algún trabajo, alguna excavación, pues encontraban cosas y se las traían. Pero para él era muy importante poder compartir este conocimiento. Entonces hizo varios intentos por abrir un museo, tanto por medio de la Universidad de Guadalajara, luego por el gobierno del estado, y afortunadamente fue en el año 2000 que el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo ese dinero para abrir el museo en este lugar que es el Parque Agua Azul. El Parque Agua Azul se encuentra muy cerca de la antigua central camionera y el Parque Agua Azul también fue de los primeros parques que hubo en la ciudad, un parque emblemático. Y entonces
tenía este espacio que muchos dicen, bueno, nos decían que había sido el Casino Agua Azul, y posteriormente, a finales de los años 70 del siglo pasado, fue el primer museo infantil de México. Pero pues luego se vinieron las crisis de los años 80 y 90 en México, y quedó el museo abandonado. Uh-huh. Y fue hasta el año 2000 pues que ese mismo inmueble se adaptó para recibir esta colección del ingeniero Solórzano. El ingeniero también, bueno, era investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución que se encarga de velar por este patrimonio, por el patrimonio fósil de México. Y entonces él también pues lo conocía, él lo estudiaba la colección, y bueno, pues sí hacía falta muchísimo, porque tenemos todavía, yo creo que un poquito más yo creo que un poco menos de la mitad de la colección clasificada, porque en estos 22 años pues se ha estudiado, se le ha dado conservación, pero mucha todavía falta por estudiar. Y el ingeniero Solórzano, a mí me cuesta un poco acentuar el apellido del ingeniero, así que mis disculpas a la familia y a todo el equipo del museo y a ti. Él reunía minerales, rocas de distintas partes del mundo, con la misión también de acercar la cultura del mundo hacia Guadalajara, por el gran cariño que tenía por esta tierra. Pero además de las colecciones que él traía, ¿cuáles han llegado y cuáles son las que hoy día más impactan a la comunidad quienes visitan? Bueno, mira, el ingeniero Solórzano decía, entre broma y en serio, pues que él coleccionó muchas cosas, excepto timbres postales y mujeres. De ahí en más, tuvo una colección, por ejemplo, de armas, tuvo una colección, bueno, de aldabas para puertas, de llaves para abrir puertas, de cajitas, bueno, coleccionaba muchas cosas. Pero para él, su colección más importante es su colección paleontológica. Tenemos también en el museo en exhibición una colección que reunió de rocas y minerales, la cual está prestada en comodato al museo, pero porque los temas que trata la geología y la paleontología son temas afines, todavía la tenemos en exhibición. Luego también reunió una colección de cráneos y esqueletos prehispánicos. Eran 700 cráneos y 500 esqueletos de personas, pues, aquí del área del estado de Jalisco. Uh-huh. Eran prehispánicos. Esa colección ya se llevó porque no es tema de nuestro estudio, nosotros nomás son los fósiles, y estos prehispánicos no tenían más de 10,000 años. Entonces esos se fueron al Museo Regional aquí en la ciudad de Guadalajara. Para el ingeniero, por supuesto que los fósiles era su tesoro más preciado. Uh-huh. Y también para él fue muy interesante el hallazgo que hizo de fragmentos de restos fosilizados de humanos que se encontraron principalmente en el área del lago de Chapala. Uh-huh. El lago de Chapala es el lago más grande de México. Uh-huh. Y entonces por eso mismo se conoce como sitio de poblamiento temprano. El lago de Chapala, ¿cuánta dimensión tiene para quienes nos escuchan puedan más o menos imaginar la dimensión de este lugar? Mira, yo la verdad es que tengo un hijo que vive en Toronto, y después de ver los grandes lagos allá en Estados Unidos dije, uy, no, nuestro lago está muy chiquito, pero mide aproximadamente 80 kilómetros de largo. Uh-huh. Y como entre 10, como 15 metros de ancho. No es un lago muy, muy grande, pero bueno, pues sí es el lago más grande de México. En un momento dado se piensa que estuvo conectado con estos otros lugares que mencionaba de Sayula, San Marcos y Zacualco, porque nomás están divididos por una sierra pequeña
que es la Sierra de San Juan, y en un momento dado formaron un lago mucho más amplio. Incluso hay quien dice que llegaba el lago de Chapala pues hace muchos miles de años hasta Aguascalientes. Sin embargo, también la intervención humana ha hecho que una parte importante en los años 50 se destinaron a zonas de cultivo. Y otro problema importante que tiene el lago es que se alimenta por el río Lerma, y el río Lerma sale de una población cerca de la Ciudad de México y recorre todo un cinturón de áreas industriales. Y entonces ahí se van los desechos de estas fábricas, más aparte de las poblaciones que están aquí. Entonces sí, definitivamente tiene un problema grande de contaminación. Las plantas de tratamiento pues no son suficientes para su cuidado, y además las poblaciones aledañas al lago han ido también creciendo mucho, con el consiguiente efecto en las aguas de este lago. El área del lago de Chapala, principalmente en un poblado que se llama Ajijic, es un lugar en el que muchos americanos, bueno, estadounidenses, se retiran, se jubilan aquí, y entonces aquí pasan su vejez. Y entonces eso mismo ha hecho pues como que vaya aumentando el número de personas. Y hace 2 o 3 semanas, cuando se festejó el Día de la Tierra, ellos mismos, los americanos, organizaron un ciclo de conferencias para conocer más sobre esta región, sobre este lago de Chapala, y cómo podemos hacer para cuidarlo. Sí, estaba viendo también en las colecciones que ustedes tienen acá, estoy mirando el Facebook de todo lo que ustedes realizan, y tienen, ¿cómo se llama? El mamut. ¿Es un mamut propiamente tal? No, ese se llama gonfoterio. El gonfoterio es un pariente del mamut, que era más pequeño que el mamut, en comparación con el mamut. Si el mamut medía 4 metros y medio, el gonfoterio medía como 2 metros y medio. Este hallazgo, la verdad es que fue muy, muy interesante, porque el museo abrió sus puertas, como les comenté, en febrero del año 2000, y este hallazgo se hizo en febrero de ese año. Ese año el nivel de agua del lago estaba muy bajo, casi, no sé si tuviste oportunidad de ir a Chapala, pero decían que podía uno llegar caminando hasta la isla de los Alacranes. Y entonces un señor de la ribera, el señor Juan Santos, le estaba buscando algunas piedritas para prepararse su almuerzo, y encontró el gonfoterio, lo abrió, lo checó que era un animal, lo tapó, y fue a dar parte al ayuntamiento de Chapala, que luego le hablaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo interesante de este hallazgo pues es que los muchachos que estaban adscritos al departamento de curaduría del museo pues ya pudieron participar en su primera excavación, supervisados por supuesto por personal del INAH, por el ingeniero Solórzano, por Oscar Polaco, por el arqueólogo Otto Schönduve. Y pues nosotros mismos que acabábamos de empezar, como te digo, yo no tenía mucha idea sobre los temas, pues ya pudimos ver, ¿no? Participar, estar viendo cómo se lleva a cabo esta excavación. Y lo interesante de este gonfoterio es que es el gonfoterio cuyos restos son los más completos que se han encontrado hasta este momento. Se encontraron aproximadamente como el 90% del total del esqueleto, y de su estudio se supo que murió hace 27.500 años, que era macho y que tenía 60 años cuando murió. Al principio, cuando no se había hecho el fechamiento, los encargados pues de la excavación estaban buscando a ver si no tenían en algún lugar del cuerpo marcas como de, no sé, una flecha, hacha, para ver si no había sido, por qué había muerto, si no había sido por intervención humana.
ya que salió que el fechamiento fue 27.500 años, pues no estaba establecido que ya se hubiera dado el poblamiento en el continente, que más o menos se estima que inició entre 13.000 y 11.000 años. Entonces, bueno, pues fue muy emocionante poder como comprobar lo que habíamos estado aprendiendo pues antes de abrir el museo y pues ya llevarlo a cabo en la excavación. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poquito de ignorancia de mi parte, pero las especies que tienen ahí, ¿se mantienen de alguna forma, ya se estudiaron o se siguen estudiando posteriormente que ya están en la exhibición? Mira, falta todavía por estudiar mucho, también por dar conservación a toda la colección. El ingeniero Solórzano sí había reunido estos fósiles y sí estaba interesado en diferentes especies, aunque su especie que más le interesaba era el Homo sapiens, o sea, nosotros. Sin embargo, por ejemplo, el biólogo, que es el curador del museo, Ricardo Aguilar, él se ha interesado en proboscidios. Una persona que acaba de terminar su tesis de licenciatura para la carrera de biología en gliptodontes, por ejemplo. Teníamos otro chico que estuvo trabajando con nosotros, Gustavo Viramontes, que él llegó al museo como de 13 o 14 años, interesado en los dinosaurios, y cuando supo que nosotros no tenemos restos de dinosaurios porque la temporalidad de los suelos de Jalisco es más reciente, pues entonces él se enfocó en los megaterios y pues la verdad muy interesante, porque luego ya que llegó a la universidad también estudió la carrera de biología, y él durante el tiempo que estuvo trabajando con nosotros pues se especializó en megaterios, y pues le tocó participar en 3 o 4 excavaciones en las que lo que se encontraron fueron restos de megaterios. Isabel, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Gracias. Y estamos de regreso aquí en Voz Alta de revista Tierra Culta. Estábamos escuchando la música Huli Guli de los Jokers, de Jokers, una increíble canción de la música surf que decía al principio tiene tantos exponentes en Guadalajara, tierra tan maravillosa, y que vivo ahí cada cierto tiempo del año, y que hoy día extraño mucho desde acá, desde Chile, desde la región de Atacama,
acá en la zona norte, en el desierto mismo de Chile y de Sudamérica. Así es que un abrazo grande a toda la gente de Guadalajara, a mis amigos, a mis amigas que se encuentran por allá. Estamos conversando con nuestra amiga María Isabel Orendain. María Isabel, hablábamos del museo, de las especies que hay, del trabajo que realizan, como el trabajo de la idea de reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Qué concepto más maravilloso, sabiendo que dentro del museo tienen especies como antílopes, tengo entendido, caballos, puma. ¿Así? Sí, fíjate que en mi primer clase con el ingeniero Solórzano me pasó esta información, pues que para mí resultó ser una sorpresa. Me dijo que los caballos y los camellos son originarios de América del Norte. Y pues hasta esa fecha, pues siempre nosotros en lo que se nos enseñaba de historia de México, de la conquista, es que los españoles se les facilitó llevar a cabo la conquista porque traían caballos y las personas de aquí no los conocían. Y es que efectivamente, hace aproximadamente 11,000 años, cuando se dice que terminó la edad del hielo, que afectó principalmente a Norteamérica, los grandes mamíferos se extinguieron. No ocurrió así en otros lugares, por ejemplo, donde todavía quedan, pues digo, los antílopes sí hay, los bisotes, pero así como el mamut, los megaterios, estos caballos y estos camellos se extinguieron a causa del cambio de la temperatura y también por la entrada del hombre al continente americano. Entonces, digo, es una extinción multifactorial, no es nomás una razón específica. Y bueno, pues cuando ocurrió, pues ahí también se desaparecieron los caballos y luego ya posteriormente se reintrodujeron durante la conquista a México. Entonces, pues son temas como muy interesantes que nos permiten ver la historia, como te digo, de la vida desde otra perspectiva, ¿no? Saber que la Tierra tiene 4,600 millones de años. Wow. Y que cuando mucho tiempo pues se pensaba, debido, digo, a la fuerte influencia que tenía la Iglesia Católica en el conocimiento, pues que la Tierra tendría 4,000, 5,000 años, ¿no? Que coincide con las primeras culturas. Y bueno, pues no, ya darte cuenta todo lo que ocurrió, pues a mí me ha parecido maravilloso. Y pues eso que me ha maravillado es lo que quiero que otras personas tengan la oportunidad de conocerlo y aprender también. Importante es poder conocer nuestro pasado, interpretar este pasado y poder dar un sentido a nuestro presente. ¿Cuál crees tú que está hoy día Guadalajara, así como concepción cultural en torno a su pasado, a su presente, y cómo crees tú que se proyecta también Guadalajara? Pues yo creo que, bueno, Guadalajara es una metrópoli que está pasando por problemas muy serios en relación a la contaminación, a la falta de agua, a lo que se ha extendido la ciudad hacia, pues, que ya abarca varios municipios que se han conurbado a su zona metropolitana, y eso de alguna manera pues está afectando nuestra calidad de vida. Tenemos antes podría uno en su propio vehículo, yo me acuerdo que llegaba al museo en 20-25 minutos y pues ahorita puede ser de 45 minutos a una hora. La calidad del aire, pues hay muchos vehículos. El año pasado que la presa Calderón, que distribuye agua en una parte importante de Guadalajara o de Zapopan, donde yo vivo, no tuvimos agua y a mí sí me empezó a dar muchísima angustia no tener agua, o sea, que abrías la llave y no salía agua, como que nunca nos hemos hecho conscientes de lo difícil que es traer el agua hacia las casas y de lo importante que es el cuidado del agua, ¿no? Ya yo creo que aquí en mi casa la lección fue muy, muy bien aprendida porque empezamos a implementar de qué manera, por ejemplo, el lavado de los platos, o sea, no tener la llave abierta todo el tiempo, ponerlos a remojar y pues de alguna manera
consideramos que una visita al museo y entender los diferentes procesos por los que ha pasado la Tierra nos puede hacer más conscientes para que tengamos un mayor cuidado del medio ambiente. Qué interesante eso. Recién también leía sobre las colecciones y te preguntaba recién de algunas colecciones que tenías en el museo. A los que tienen mi edad se podrán recordar de algunos dibujos animados en donde aparecía el famoso tigre colmillo de sable. ¿Qué nos puedes contar de él? Porque de verdad siempre a mí me impactó que lo veía en la televisión, lo veía en dibujos animados, pero hasta que fui al museo y lo vi y dije, wow, aquí esto es como estar retrocediendo al pasado y viendo esta infancia que era para mí tan llamativa en cuanto a esta figura, a este animal que aparecía y ver ahí su composición ahí en el museo me pareció tan impactante. Efectivamente, en el museo, como te digo, no tenemos en exhibición restos de dinosaurios. Muchas veces los dinosaurios que vemos en los grandes museos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, etcétera, muchas veces lo que se encontró solo es un fragmento o alguna parte del esqueleto del animal, pero luego lo reconstruyen y tienen estos grandes ejemplares que tan atractivos y tan interesantes son de ver. Nosotros como tal no tenemos un esqueleto completo de dientes de sable. Sin embargo, sí se han encontrado fragmentos, principalmente un cráneo con un colmillo de dientes de sable. Pero entonces, en esos primeros años que no sabíamos cómo compensarle de alguna manera a la gente que nos visitaba porque no teníamos dinosaurios, consideramos que después de los dinosaurios el que más atractivo resultaba era el dientes de sable, y lo que tenemos es una réplica, pero no por ello, o sea, tenemos la réplica porque sí tenemos fragmentos de dientes de sable. Y bueno, de alguna manera, pues nos sirve a nosotros para complementar el discurso de lo que hablamos durante los recorridos guiados, durante las visitas guiadas, además de que a las personas les llama mucho la atención verlo. Así es. María Isabel, te quiero agradecer tu tiempo de estar con nosotros acá en Voz Alta de Revista Tierra Culta por radiobukowski.org. Darte las gracias por tu tiempo, por contarnos qué están haciendo, qué estás haciendo, tus experiencias también, la historia de este museo y que tan sorprendido me ha dejado en mi visita, en mi vida en Guadalajara, y también contarles al mundo sobre este espacio tan maravilloso. ¿Qué nos puedes decir para ir cerrando ya en nuestra entrevista? Bueno, primero que nada agradecerte, Víctor, qué buena oportunidad tuvimos de conocernos y de hablar sobre el museo, conocer el trabajo que se hace en Atacama, conocer el trabajo que tú desarrollas, lo que escribes, etcétera. Entonces, bueno, pues eso para mí ha sido significativo. Me da mucho gusto que lo hayamos hecho. Y bueno, pues ahora establecer este contacto para dar a conocer al Museo de Paleontología en el medio que tú nos estás ofreciendo, pues también me da mucho gusto para que más personas tengan oportunidad de conocer qué tenemos en el Museo de Paleontología de Guadalajara. Esperamos ser ese vehículo que pueda llevar esta información, comunicar lo que están haciendo para que vengan muchos más al Museo de Paleontología de Guadalajara, muchos más mexicanos, muchos más jaliscienses, a conocer también su historia, su pasado, y también, ¿por qué no?, gente de otros países donde nos escuchan, como en Alemania, en España, en Francia, en Chile, Argentina, en todos los países de Latinoamérica, en Estados Unidos principalmente. Así es que queremos darte las gracias, María Isabel, darle las gracias a quienes nos escuchan semana a semana. Gracias por el tiempo, por encontrarnos jueves a jueves aquí en radiobukowski.org, y también pueden revisar este podcast luego en revistatierraculta.cl y revistatierraculta.mx. También están nuestras plataformas como YouTube, Spotify, y en mi canal de YouTube, Víctor Munita Fritis. Sigan escuchando Radio Casa Bukowski y no olviden que tenemos la mejor música las 24 horas del día,
durante toda la semana. Radio Bukowski, desde el mundo, para todo el mundo. En Voz Alta, un espacio de conversación con artistas y gestores de todo Hispanoamérica. Cada semana una nueva conversación a la que nos invita el escritor chileno Víctor Munita Fritis. En Voz Alta es una producción original de Tierra Culta y Radio Bukowski. En Voz Alta.